Bueno, un registro sanitario en Colombia debemos arrancar con que es una autorización que da el INVIMA, que es nuestra autoridad sanitaria, que es la encargada de hacer esas aprobaciones de los medicamentos, de los alimentos, de lo que se comercializa acá en Colombia. Por lo tanto, para poder obtener ese registro sanitario hay que tener unos pasos anteriores. Y para eso el primer paso es que se tiene que presentar el titular o el dueño de ese medicamento una información en un dossier o en un expediente que básicamente está compuesto por una información técnica que es aquella que hace referencia a la calidad del medicamento. Es decir, cómo se fabrica, en las instalaciones, los empaques, todo el proceso, digamos, para garantizar que ese medicamento cumple con la calidad de acuerdo a las normas de Colombia. Una información legal que básicamente se fundamenta en que si es de fabricación nacional, la planta cumple con todos los requerimientos que la norma colombiana exige, y si es fabricado fuera del país, que la planta donde estaba siendo fabricado cumple, y que también cuando se vaya a comercializar acá en Colombia esté de acuerdo con las normas colombianas. Luego de eso, digamos que debemos hacer una diferenciación si hay un medicamento que es nuevo, es decir, que no se vende en Colombia, no se ha comercializado en Colombia, y un medicamento que ya está comercializado en Colombia. En este caso del medicamento nuevo, hay un comité de expertos que evalúan el medicamento respecto de los estudios clínicos, es decir, los ensayos que se hicieron para poder comprobar que ese medicamento sirve para ese tratamiento o para esa enfermedad que se quiere comercializar en Colombia. Y luego de que ese comité de expertos lo evalúa, pasa para ser revisado por unos químicos y unos abogados que están en la Dirección de Medicamentos del INVIMA. Ellos verifican toda esa información, todo ese expediente, y ahí es cuando se expide el registro sanitario. Esto mismo ocurre cuando estamos hablando de un medicamento que fue fabricado aquí en el país, es decir, que es colombiano, no pasa por ese grupo de expertos, pero sí pasa por la verificación de los químicos y de los abogados. Esta autorización o este registro sanitario actualmente no tiene un tiempo de vigencia, es decir, es indefinido. Anteriormente era por 5 años y entonces cada 5 años el titular o el dueño del medicamento tenía que volver a presentar la misma información o la información actualizada para que fuera aprobado y lo pudiera vender en Colombia. Actualmente ya no es necesario hacer eso, pero sí debe presentar como toda la información que vaya cambiando del medicamento. Es decir, si hubo un cambio en el proceso de fabricación, si cambió una caja, si cambió el inserto, eso todo se tiene que reportar al INVIMA para que el INVIMA lo cambie, y eso es lo que nosotros denominamos que son como cambios o modificaciones que se deben tener en cuenta. Adicionalmente, cuando, digamos, se va a autorizar ese registro sanitario, las plantas tienen que tener una validación por parte del INVIMA. Entonces, cuando están en Colombia, el INVIMA va a las plantas, si tenemos una planta en Cali, si tenemos una planta en Barranquilla, si tenemos una planta en Medellín, es decir, donde se fabrica, el INVIMA va y revisa todas las instalaciones de la planta, cómo se hace el medicamento, y ahí obviamente les expide como una autorización que hace parte de la evaluación que les mencionaba de calidad. Y cuando el medicamento es fabricado afuera, el INVIMA en algunas ocasiones va y visita esas plantas, les hace esa evaluación, y en otros casos se acepta que otra autoridad, como la de Estados Unidos, por ejemplo, vaya y haga esa evaluación, y así pueden aportar al documento o al dossier que les mencionaba para que puedan expedir el registro sanitario, que vuelvo y repito, es el permiso o es la autorización que da el INVIMA para que el medicamento se pueda vender o comercializar en Colombia.